Mire usted, a partir de la toma de protesta del nuevo presidente se espera el cumplimiento de las promesas de campaña en el ámbito económico, entre otros. Y para hablar de las perspectivas que se tienen para los primeros 100 días de la nueva administración, me acompaña en este espacio informativo el doctor José Romero, consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, Asociación Civil y profesor del Colegio de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Al contrario, es un placer. El grave reto de este país en todos los gobiernos ha sido el crecimiento económico. Correcto. Y a la vez ha sido el gran fracaso. Correcto. ¿Qué expectativas hay con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en el discurso que dio, se habla de muchas cosas menos del programa económico que se tiene. No se refiere al programa económico. No. Concretamente lo que hay para estimular la economía es la parte de la zona fronteriza, que va a haber estímulos fiscales para que se promueva ahí la actividad, y en materia de infraestructura, el Tren Maya, el tren en el Istmo y la refinería. Y sigue el aeropuerto, ya hoy y parece que el aeropuerto va. Bueno, pero eso no va a generar un crecimiento espectacular. Eso puede dar un poquito de crecimiento, pero no es el crecimiento. Le va a dar aire al gobierno de López Obrador. Le va a dar aire y va a haber empleo, etc. Lo que se necesita es una verdadera política industrial, una verdadera política del fomento al empresario nacional, a la Cámara de Industriales, y que estos se pongan a producir y hacer una alianza con ellos. Y para eso debe haber certeza. Certeza, yo creo que la certeza la hay. El problema es que es cualquier movimiento que hace, las calificadoras reaccionan, vienen movimientos del tipo de cambio y lo tienen un poco paralizado. Al presidente. Al presidente. Usted sabe que el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, impone muchísimas restricciones a la política económica, a la política industrial sobre todo. Y no puede hacer nada mientras tenga que depender del capital extranjero para estar financiando los déficits en las cuentas externas. Yo creo que hay que buscar la independencia de esas calificadoras. ¿Cómo se puede lograr? Es ya no teniendo esos déficits con el exterior, minimizándoles, ya no pedir menos al extranjero, y eso le va a dar unas posibilidades de maniobra muy grandes. Quiero insistir en dos cosas que es un avance. Va a haber disciplina fiscal, eso es una garantía por la persona que está en la Secretaría de Hacienda. Es una persona sumamente meticulosa y sumamente escrupulosa de que las cuentas le van a salir bien. ¿Usted lo conoce? Sí, yo lo conozco. ¿Mete las manos al fuego por él? Yo meto las manos al fuego. Es una persona capaz y muy, muy, muy responsable. Y si tenemos seguridad de que no hay déficits fiscales, no va a aumentar la deuda y eso va a ser menos vulnerable al país. No van a ser cosas como Echeverría o como López Portillo o como Maduro, de esas irresponsabilidades no va a haber de ese tipo. Tiene ahí a un perro bulldog que va a cuidar las finanzas. A un perro bulldog cuidando las finanzas. Lo que hay que hacer es cómo se estimula al sector productivo para que invierta. Que ahí es el reto de siempre, ¿no? Y el sector productivo también, pues para poder arriesgar necesita incentivos. Exactamente. Mire, hasta con el periodo que ya se le puede llamar, porque ya el presidente lo bautizó así, el periodo neoliberal, el crecimiento es bajísimo. ¿Por qué? Porque se basó nada más en la empresa extranjera. Y la empresa extranjera viene aquí, arma sus productos y es la que exporta el 90% de las exportaciones. Lo que requerimos es empresas nacionales que exporten y que compren productos de otros mexicanos que estamos aquí. Entonces, no es un fenómeno que está ocurriendo en estados como Sinaloa. Exactamente. Lo que necesitamos es promover. Aparte del problema de las drogas, ¿no? Sí. Hay empresarios que sí están produciendo, están comprando a los empresarios mexicanos y están vendiendo en el extranjero. Yo creo que hay que fomentar, por ejemplo, a la banca nacional. Por ejemplo, ya va a fundar un banco, va a estimular un banco chiquito que lo va Banorte, que es mexicano,
Inbursa, que es chiquito, con esos bancos empezar a fortalecerles un sistema financiero propio que lo necesitamos. Banamex, que ya no es mexicano. Ese es ni nacional ni de México. Empresas, necesitamos empresas fuertes, pero en manufacturas, no en la construcción, ni en los teléfonos, ni nada. Necesitamos empresas manufactureras que exporten. Y yo creo que... Pero de cualquier manera la tecnología también nos viene bien, ¿no? Sí, pero hay que hacer lo que han hecho los países del este de Asia, es bienvenida, sobre todo China, bienvenida a la inversión extranjera, pero que se asocie con los mexicanos, para que nosotros aprendamos cómo hacen las cosas y eventualmente ya no necesitemos de esa tecnología. Déjeme decirle que hay un funcionario que es subsecretario de Turismo, se llama Simón Levy, que es un hombre que se hizo en China, que conoce todo ese boom chino. Me parece que va a ser una pieza fundamental en el esquema gubernativo porque él conoce todo ese procedimiento de cómo China saca a 800 millones de hombres y mujeres de la pobreza para llevarlos al éxito financiero. Y de la hambruna. Para hacer lo que hoy es una potencia mundial. México tiene todo para ser una potencia mundial. Somos 120 millones de habitantes, tenemos la misma población que Rusia, más o menos la misma población que Japón, el doble, menos del doble que Reino Unido o Alemania. Tenemos todo para ser una potencia, nomás hay que ponernos las pilas y asociar... Hay que ponernos las pilas o nos las tienen que poner alguien también. Tiene que crear... Porque tiene que haber proyectos, tiene que haber, para que haya desarrollo, tiene que haber proyectos y para que los proyectos sean realidad, tiene que haber inversionistas. Sí. Yo creo que hasta ahorita hay un símil con Manuel Ávila Camacho. Cuando él tomó la presidencia, él no pensaba en la industrialización y fue el pionero de la industrialización de México. Al primer año empezó a darse cuenta que eso era el gran impulso de México. Hay que darle chance al gobierno de López Obrador. No han estado en el poder. Esa curva de aprendizaje, ¿cuánto tiempo va a durar? Digo, porque con la alta expectativa que llega, la gente quiere que llegando y tronando cohetes. No se puede transformar un país que llevaron 33 años en ponerlo como está, a que lo haga en 6 años. Por eso, pero esa es la expectativa que él lo hizo, que él hizo. Sí. Porque si no se lo van a empezar a reclamar en corto plazo. Pero imagínese que logremos crecer, y es factible si se dan las condiciones, y hay que apoyarlo, ¿no? Si se dan, que terminemos el sexenio creciendo al 4,5%. Eso no lo lograron en 35 años. Y eso se puede... ¿Cuál ha sido el crecimiento máximo que tuvimos? 2,5. 2,5. ¿En la época del desarrollo estabilizador? Pues éramos 5, casi llegando a 6. 5 llegando a 6. López Mateos. Hasta Díaz Ordaz. Hasta Díaz Ordaz. Después fue un... De ahí para acá. Sí se creció, pero de forma muy irresponsable durante Echeverría y López Portillo, y que nos causó la crisis de la deuda y la apertura del neoliberalismo. Pero si no nos endeudamos, si hay una asociación del gobierno, que yo creo que la debe de haber, con los empresarios nacionales, de sacar al buey de la barranca, y se le ofrecen incentivos y se les estimula, yo creo que nos vamos para adelante. Yo creo que... ¿Quiénes serían los actores principales de eso? Pues a ver, de los empresarios, ¿quiénes están dispuestos a jugársela? Yo creo que Concamín, hay muchos empresarios en Concamín que se la pueden jugar. Por ejemplo, la industria del hierro y el acero puede ser importante. La industria automotriz se la puede jugar. La industria electrónica que no está desarrollada, hay que desarrollarla, porque de ahí viene... Nada más la desarrolla Slim y compra todo fuera. Pues desarrolla los servicios, pero él no fabrica ningún producto electrónico. Peor tantito. Todo lo compra afuera. No, yo me refiero a fabricar esos productos en México. Todo hay una curva de... Entonces hay que fortalecer a las cámaras de la industria. Exactamente. Convencerlos... A la Canaco, a la Concanaco, a la Concamina, todos. Ahí es donde tiene que estar fortalecido. Ahí está. Eso es lo que le falta. A mí todas sus intenciones las acepto. Me faltó la parte de cómo vamos a crecer rápidamente y en la forma vigorosa. Y es solo
con asociación con los empresarios nacionales. No se trata nada más de repartir, se necesita crear riqueza nueva. Y eso lo pueden hacer los empresarios. Doctor José Romero, consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico de la Asociación Civil, le agradezco muchísimo que me haya visitado aquí en este espacio. Una cosa más, estoy ahora en el Instituto de Investigaciones Económicas y no quisiera dejar pasar esto. En el Instituto de Investigaciones Económicas. De la UNAM. De la UNAM. Bueno, pues por ahí lo vamos a seguir molestando. Claro que sí.